libro, que le dejé una copia digitalizada en el seminario a Mario, porque no tenía en papel para traerla para darle en papel. Este libro, fíjese qué interesante, surge como consecuencia de un curso. O sea, el profesor Javier Colón estaba dando un curso sobre derechos civiles. Y él entonces empezó a invitar una serie de personas, entre las que estaba yo, a que diéramos conferencias sobre los trabajos que nosotros hacíamos, ¿verdad? En el caso mío era género y ciudadanía, ¿verdad? Enfocado hacia los derechos civiles. Pero entonces, según fuimos coincidiendo unos y otros, porque entonces, pero como está Luisito Rivera Pagán, pues yo quiero ir a oír Luis Rivera Pagán, que él es teólogo, es filósofo, yo quiero ir a oír a este que está hablando de a Osvaldo Burgo, que está hablando de la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, poco a poco nos fuimos escuchando unos a otros y surge la idea, entonces, del libro. Y lo que hicimos fue que entonces en el programa de honor ya se creó un curso sobre derechos humanos en Puerto Rico, y estas conferencias que nosotros fuimos dando en el curso de Javier, del doctor Colón Morera, inclinadas solamente hacia esa perspectiva, ¿verdad?, de derechos civiles, entonces fueron evolucionando hacia ser conferencias ya de derechos humanos. Y de ahí es que surge el libro, para que usted vea pues lo importante que es la discusión en clase, por ejemplo, de los estudiantes, los planteamientos que los estudiantes nos hacían, porque ese tipo de cosas nos ayudó a nosotros a aclarar incluso dudas que nosotros teníamos, tratando de contestar dudas de los estudiantes, y por otro lado nos crearon otras dudas, ¿verdad? Y sabemos, y ustedes de filosofía más que nadie, que de eso es de lo que se trata, ¿verdad? De estar constantemente el conocimiento desarrollándose, evolucionando. Así que poco quería poner lo que voy a hablar hoy en ese contexto, porque me parece que es bien importante y es un reconocimiento también a los estudiantes que participaron en ambos cursos. Antes de hablar, ¿verdad?, de las barreras, de los nudos, de los obstáculos que tenemos las mujeres para participar en la vida política de los países, yo quisiera parafrasear a Hannah Arendt cuando ella expresa, ¿verdad?, que la pluralidad define el ámbito de la política y lo político a su vez se identifica con la libertad misma. Esta reflexión es, podríamos decir, el hilo conductor de este trabajo. Aunque en algún momento voy a hablar de cosas cuantitativas y, ¿verdad?, de que aparentemente no tienen que ver, pero sí tienen que ver con ese concepto de lo que es la libertad, y lo que es la libertad para nosotros también, ¿verdad?, como mujeres. No me voy a detener en las luchas históricas que hemos dado las mujeres en diferentes épocas, porque eso sería el no acabar, y esa no es la idea, pero tampoco las situaciones se dan en el vacío, sino que todas tienen una historia, y esas luchas de las mujeres a través del tiempo pues llegan, ¿verdad?, básicamente hasta los años 60, hasta los años 70, y resurge otra vez, ¿verdad?, el movimiento feminista, en lo que se llamó entonces la segunda ola del feminismo. Por otro lado, también el concepto de ciudadanía varía históricamente, por lo cual es una categoría que necesita ser reconstruida, ¿verdad?, ser problematizada constantemente. El análisis clásico de ciudadanía, por ejemplo, que hace Marshall, él distingue tres áreas de ciudadanía. Una es la ciudadanía civil, ¿verdad?, en la que se habla básicamente de las libertades, de la libertad de expresión, del derecho a la propiedad, de la libertad de culto. Esa ciudadanía civil está íntimamente ligada, ¿verdad?, a la administración de la justicia, y por eso usted oye y se llevan casos a los tribunales, etcétera, un poco cuestionando eso. La segunda visión que él tiene de la ciudadanía, que él describe, es la ciudadanía política, que es el derecho al sufragio, el derecho a ser electo a un puesto político, ¿verdad?, al ejecutivo, a la legislatura, en los países donde ese tipo de cosas se da. Y la tercera es la ciudadanía civil, la ciudadanía social, que ya ahí entonces hablamos de derechos económicos, de derechos sociales, de lo que es la calidad de vida, de lo que es el bienestar, de lo que es la seguridad económica, de los derechos, el derecho a la salud,
¿verdad? Que ya es otro tipo de cosa. Esa óptica que estamos hablando incorpora la ciudadanía desde una perspectiva, ¿verdad?, de lo que es la igualdad en términos jurídicos, pero obviamente sabemos que la ciudadanía de jure no resuelve los problemas de igualdad, ¿verdad? Y a eso se contraponen una serie de desigualdades, como son la desigualdad de género, las desigualdades económicas, las desigualdades étnicas, el acceso al poder, ¿verdad? Y esa visión más liberal no tiene esta otra conceptualización. Y un poco entonces yo lo que voy a tratar de hacer es entonces entrar en algunas de estas cosas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Esa ciudadanía, concepto tradicional, fue cuestionado desde la ciencia política por las mujeres, principalmente. Y fue una de las primeras disciplinas, la ciencia política y la antropología, ¿verdad? También, que se empezaron a cuestionar los cimientos mismos de la disciplina, ¿verdad? Porque decían, bueno, pero ¿y dónde estamos las mujeres en esto? ¿Verdad? En ese concepto de ciudadanía, ¿dónde es que estamos? Porque si eso incluye el derecho a ocupar posiciones públicas, ¿dónde es que estamos las mujeres? Quizás para ustedes, pues hoy dicen, sí, porque en Puerto Rico una gobernadora, porque mira fulanita, que aunque es una disparatera, fulanita que también, etcétera, ¿verdad? Pero no, o sea, vamos poco a poco a ir mirando qué realmente es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ese concepto ya más contemporáneo de ciudadanía de las mujeres incorpora la autonomía individual de los géneros, las etnias, la clase social, las diferencias generacionales, ¿verdad?, frente a la familia, a la sociedad civil, al Estado. Ahorita, hace un ratito, estábamos hablando de la famosa Marcha de la Familia, yo voy a nombrarla también un poquito, ¿verdad?, más adelante. Así que entonces, en la medida en que uno empieza a estudiar y a profundizar, a cuestionarse desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva filosófica, el concepto de ciudadanía, uno se da cuenta de las carencias que tiene, ¿verdad? Y entonces eso lo empiezan a hacer muchas mujeres, ¿verdad? Igualmente el concepto de derechos humanos, ¿verdad? También, o sea, los derechos humanos dicen, no, porque desde la Revolución Francesa, pero es que otra vez hay que deconstruir las cosas, hay que empezar a mirarlas desde otras perspectivas, desde otros momentos históricos, ¿verdad? Y los derechos humanos también son una categoría que hay que problematizar, una categoría que hay que cuestionar constantemente. En el caso de los derechos humanos y el género, desde 1990 se da toda una serie de discusión que dura alrededor de 3 años, porque en 1993 se iba a celebrar, lo hablo, ¿verdad?, en pasado porque yo participé de esa discusión de los 90, se iba a celebrar la segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos. Así es que las mujeres que habíamos estado, ¿verdad?, a nivel del mundo luchando por nuestros derechos, dijimos, pero espérate, vamos a empezar a mirar también esto de los derechos humanos. Así que se dieron conferencias, seminarios, conversatorios, usted póngale el nombre que usted quiera. En Puerto Rico, en el Caribe, usted empieza a hacerlo en el mundo entero. Yo fui a Costa Rica, fui a Argentina, fui a Estados Unidos, poco en discusiones de mujeres, mirando a ver esto de los derechos humanos. Y se reconceptualizaron los derechos humanos y se llevaron unas posturas a esa conferencia de Naciones Unidas. Sabemos otra vez que lo que es Naciones Unidas, ¿verdad?, y la diplomacia que tiene que haber, etcétera. Pero el mero hecho de que se den estas discusiones, de que mujeres que, como por ejemplo en Puerto Rico, nosotros no tenemos representación internacional, ¿verdad?, pero que mujeres de otros países nos abrieran las puertas para escuchar nuestros reclamos también, ya eso también es un paso de avance, y que nosotras nos pudiéramos insertar, no solamente para que nos escucharan, sino para escuchar también lo que nos tenían que decir estas otras mujeres y nosotros aprender de eso, ¿verdad? Así es que hubo toda esa reconceptualización que incluyó, ¿verdad?, la famosa indivisibilidad e integridad de los derechos humanos en la vida de las personas, pero reconociendo la diversidad de condiciones, opciones y necesidades de todos los miembros de la sociedad civil en el ejercicio de esos derechos
humanos, lo cual quiere decir que se empieza a mirar y adoptar la perspectiva de género entonces también para los derechos humanos, ¿no? Otra de las cosas que se toma en consideración es que los derechos humanos también se violan en el contexto del llamado mundo privado, ¿verdad? En el seno del hogar incluso, ¿no? Las jerarquías familiares, ¿verdad? Esas sociedades bien patriarcales, o al revés, también hay algunas que son matriarcales, pero vamos, la violencia de género, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas se fue buscando las formas y las maneras de ver cómo se insertaban en los derechos humanos. También se discute muy ampliamente cómo tanto en la sociedad civil como las corporaciones violan los derechos humanos. Y usted oye todos los cuestionamientos que hay, por ejemplo, a Monsanto, ¿verdad? Si nos vamos por ahí, pues no acabamos, pero un poco para que usted tenga, ¿verdad?, idea, o Walmart, las formas y maneras en cómo trata a sus empleados, que principalmente son mujeres, que principalmente son migrantes, que principalmente son mujeres negras, etcétera, ¿no? Y en cuarto lugar, se accede a una nueva ética del respeto humano, ¿verdad?, para incluir la violencia de género. Incluso se llega a decir que la violencia de género en muchos casos llega a tener la misma categoría que la tortura, ¿verdad? Porque pues hay mujeres que sí, o sea, y hay sociedades donde ese tipo de cosas se sanciona, se dice que eso está bien, que eso es lo que es, que para eso es que somos las mujeres, etcétera. Así que fue sumamente interesante, ya les digo, estoy resumiéndole, llegar a eso no fue fácil, ¿verdad? Porque siempre pues las búsquedas de consenso, etcétera, no son fáciles, y sabemos que el consenso, por otro lado, necesariamente apaga otras voces, y entonces no es fácil, no es fácil. En Puerto Rico, volviendo un poco otra vez al tema de la participación política, que es lo que nos viene hoy, usted escucha generalmente, pero ¿qué es lo que más quieren las mujeres en Puerto Rico? O sea, aquí no hay discrimen, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero cuando entonces nosotros nos ponemos a mirar la cúpula de los partidos políticos, las cúpulas de las corporaciones, la cúpula de la universidad, un poco estábamos hablando hace un momento de la huelga universitaria, hace 3 años más o menos, ¿verdad? Fue que pasó la última huelga, algunos de ustedes estaban aquí, otros no, pero en una universidad donde la mayoría son mujeres, ¿dónde estaban las mujeres en el liderato de esa huelga? ¿Cuántas habían? ¿Quiénes eran los portavoces de esa huelga? ¿Por qué eran esos y no otros? Si en esta universidad el 67% son mujeres, si la consigna era 11 recintos, una sola YUPI, ¿dónde estaba ese otro 62% de las estudiantes? ¿Por qué no estaban? Un poco preguntas retóricas, pero bueno, tú miras y tú ves. Y tú dices, bueno, ¿y por qué los periodistas prefieren entrevistar a estos y no a estas? ¿Verdad? Poco ese tipo de cosas es lo que uno tiene que empezar a plantearse cuando habla de estas cosas. Yo quiero que entiendan que mi comentario va dirigido a cuestionar eso, no a decir que las muchachas, las estudiantes no participaron, sino es que cuando usted mira unos sitios, tú dices, pero ¿dónde es que están las muchachas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo vi que le dieron palo, o sea, tampoco, no, pero en términos del liderato, ¿dónde es que están? Si están ahí cogiendo palos también. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Las mujeres también cuestionando todo este tipo de cosas, problematizando todo este tipo de cosas, nos hemos estado preguntando, ¿qué es la participación política? ¿Qué es eso de la participación política? Y decimos, ¿verdad?, que es toda actividad realizada por una persona o un grupo de personas para tratar de influir en el cambio, en asuntos políticos, en procesos políticos, ¿verdad? Y esas actividades en términos tradicionales, pues si pensamos en los partidos políticos, pues estar afiliado a un partido político, ejercer el derecho al voto, unos fuimos o no a votar en las elecciones pasadas, votamos por por aquello, por quien fuera, ¿verdad?
trabajamos o no trabajamos en la campaña política, o hemos formado grupos de presiones, ustedes como estudiantes forman parte de esos grupos de presiones, o hemos desempeñado cargos públicos, ¿no? Pero cuando nosotros miramos, esa es la participación formal, ¿verdad? Y si bien es correcta, ignora otros espacios donde las mujeres participamos más. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Así que se da una nueva mirada a esa definición de lo que es participación política, y mujeres activistas, estudiosas de la ciencia política, teóricas, entonces empiezan a mirar a ver y dicen, pues es que las mujeres participan en piquetes, es que las mujeres participan en marchas, es que las mujeres dan conferencias, es que las mujeres hacen conversatorios, es que las mujeres recolectan fondos, ¿no? Entonces empieza, y eso es participación política también, lo que pasa es que es otra forma de participación política. Ya mismo vamos a ver con qué es con lo que tiene que ver. Las mujeres pintan murales, somos arrestadas y vamos presas por pintar murales, ¿verdad? Bueno, decimos que el policía principal de esto está preso por pederastia, pero bueno, a nosotras nos arrestaron y hemos ido hasta el Tribunal Supremo a apelar la decisión. Pero bueno, así es que entonces las mujeres opinamos sobre las cosas políticas. Así es que entonces ignorar todos esos espacios de participación es, fíjese, no valorar ese otro tipo de trabajo que hacemos las mujeres. O sea, lo que es importante es estar en la legislatura, hablar allí aunque sean 4 disparates, perdónenme el cinismo, ¿verdad? Ya. Pero las que ahí se ponen a trabajar para sacar peso a peso, ¿verdad? Para la campaña. No, eso no es trabajo, eso no es trabajo importante. Entonces decimos, no, y si no hay quien haga ese trabajo, si no está la secretaria que pasa el discurso, si no coge el teléfono, si no va al banco y hace el depósito, o llama a aquel que no ha contribuido para que contribuya. O sea que cada cosa, ¿verdad?, es bien importante. De todas esas reflexiones, muy resumidas, quizás el lema que mejor recoge eso, la frase que mejor recoge eso es que lo personal es político, ¿verdad? Que es una cuestión amplia, ¿verdad? Donde se resalta la importancia de involucrarnos como individuos y como grupos para influenciar los cambios en la sociedad, y donde todo ese activismo que las mujeres hacemos muchas veces en la base, ¿verdad? Reconocerlo como participación política, como unas formas, aunque diferentes, de participación política, ¿verdad? Así es que las mujeres y los hombres también participamos formal e informalmente en la vida política, en los movimientos sociales, en los sindicatos, en los movimientos estudiantiles. Es el camino andado entonces para nosotras las mujeres para lograr el derecho a elegir y el derecho a ser electas ha sido muy arduo y muy largo. Por ejemplo, pues en Puerto Rico las mujeres votaron por primera vez en los años 20, o sea, en los 1920, o sea, usted ahora dice, no, pero es que las mujeres votan, pero es que había una época en que no votaban, y los hombres votaban. Y las mujeres que votaron por primera vez en Puerto Rico tenían que saber leer y escribir, y todos los hombres, supieran o no leer o escribir, votaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia si tú no sabes leer y escribir y yo tampoco? ¿Por qué tú puedes votar y yo no puedo votar? Así que ha sido grande. Ustedes ahora, qué sé yo, hablan del divorcio, de los bienes gananciales, de un montón de cosas. Son peleas que hubo que dar. Y mire, esas peleas son de los años 70. O sea, bien interesante todos los cambios en el Código Civil, en el Código Penal, que es de los años 70, eso es los otros días. Usted no había nacido, pero su mamá y su papá estaban chiquitos todavía. O sea, eso es los otros días. Cuando íbamos a la legislatura diciendo, mire, todavía había la dote, a lo mejor usted dice, ¿qué es eso de la dote? Que eso me está insultando. Pues mire, en la ley estaba que para cuando una mujer se iba a casar, el papá tenía que poner ahí unos chavitos, una finquita o lo que fuera, para que se pudiera casar, para que la pudiera mantener.
En los años 70. ¿Cuánto ha pasado de eso hasta acá? Así que estamos mirando las cosas, ¿verdad? Nos parecen que ha pasado mucho tiempo, que siempre han sido así, porque tendemos a mirar del crisol de lo que nosotros conocemos ahora. En términos de la participación de las mujeres, por ejemplo, en Puerto Rico, para estas elecciones de 2012, mira qué interesante, los electores hábiles, o sea, los que estaban inscritos para votar, no quiere decir los que votaron, los que estaban inscritos para votar, 1.125.970 o el 46% eran hombres, mientras que 1.276.976 o el 53% éramos mujeres. O sea que hay una cifra de 151.000 más mujeres que hombres, que si nosotras como mujeres decimos que vamos a votar en bloque, ganamos las elecciones. Porque en Puerto Rico las elecciones, estas últimas, ¿por cuánto fue que se hicieron? Por 30 y pico mil votos, ¿verdad? 12.000, algo así. Algo así. Y aquí hubo épocas en que se ganaron las elecciones por 3.000 votos. Claro, estoy hablando en términos cuantitativos, ya mismo voy a lo cualitativo, que yo sé que es lo que debe estar en la cabecita de ustedes, pero vamos con calma, voy a llegar a eso también, ¿no? Así es que fíjese que, que interesante, ¿verdad? Cuando uno mira todos estos datos. O sea que las mujeres tenemos los requisitos para votar, ejercemos nuestro derecho al voto, estamos dispuestas a levantarnos por la mañana, ir a hacer la cola o lo que sea, inscribirse, que eso en este país es de los pocos países en el mundo, pero que eso es una odisea lograr inscribirse. Así es que el problema no es cuantitativo, el problema es cualitativo, el problema es otro, ¿verdad? Vamos entonces a analizar algunos de los nudos, algunas de las barreras que hay para esa participación, que esa participación de las mujeres sea tan poca. Quiero decir también que algunos de estos nudos, yo me voy a concentrar en el género femenino, ¿verdad? Pero algunos de estos nudos también afectan a los hombres, principalmente si son pobres, si son negros o pertenecen a la comunidad LGBT. ¿No? O sea, usted puede un poco ampliar eso, pero no me voy a ir por ahí porque otra vez no acabo. Las barreras o los obstáculos que encontramos son básicamente de dos tipos. Una de carácter social y otra que son impuestas por los partidos mismos. Vamos a comenzar por las barreras sociales. Esa primera barrera social es que todavía existe una clara división en nuestra sociedad entre lo que es público y lo que es privado. El mundo público es el mundo del poder, el mundo de la confrontación, el mundo del trabajo asalariado, el mundo de la calle, el mundo del gobierno, y qué feas nos vemos las mujeres, ¿verdad?, en esos lugares. Como que las mujeres que están en esos sitios no se ven muy bien en términos generales, ¿verdad?, de nuestra sociedad. El lugar de nosotras las mujeres es en la casa, ¿verdad? Es en esa filosofía del cuidado, de cuidar al esposo, de cuidar a los niños, ¿verdad? O sea que para nosotros las mujeres todavía el matrimonio es lo más importante, debe ser lo primero y los hijos deben ser los primeros, y de esos legisladores varones tan sabios que nosotros lográramos elegir, pues hay uno, que no voy a decir el nombre, pero cuando yo diga lo que dijo, ustedes van a saber quién es, que dijo los otros días tratando de justificar su sueldo, y cito, directo, comillas, ¿vamos a traer profesionales o vamos a traer retirados o personas que realmente aspiren a un cheque a la legislatura? Yo creo que aquí debe estar el mejor talento posible. No podemos volver a que las mujeres estén aquí. No, porque puede sonar machista o feminista, pero en nuestra sociedad, en nuestro esquema social, las mujeres deben estar a cargo de la casa y el hogar. Eso es uno de los que hemos elegido legisladores, ¿verdad? Así que él se dice que no quiere que lo llamen machista o feminista. Feminista indiscutiblemente no es, ¿verdad? Pero bueno. Nos estamos preguntando cómo fue la confusión. ¿Verdad? No sabemos, ¿verdad? O sea,
él es demasiado de muy brillante. Pero bueno. O sea, y tú dices, pero ¿y en dónde estamos? Y claro, nosotros como nos movemos en el mundo universitario, tú sabes, decimos, no, pues todo el mundo piensa como uno, porque uno está con la gente que más o menos piensa como uno, pero mire, lo elegimos y está ahí, se gana 100 y pico mil pesos.